La primera vez que te vi no conseguía hablar porque me temblaba mucho, me daba mucho nervios, pero quiero que sepas que es un gran ser humano, es muy sensible, es muy bella y eres el ejemplo de ser humano que yo quisiera ser. Entonces, te amo mucho. Y me gustaría saber en cuál telenovela fue la escena más difícil que has hecho en tu vida, la que tuve que concentrar al máximo, porque a mí me pareció impecable. La escena final de Rosario y Lucrecia muy fuerte, pero también hay una escena de Cuidar con el Ángel, de Patricio y Marichuy, la de capítulo 100. Entonces me gustaría saber cuál es la que... Se sabe mejor que yo en qué capítulo. Me gustaría saber cuál escena fue la que tuve que concentrar al máximo, la que tuve que hacer de pronto. Bueno, ciertamente mi pecado implicó escenas muy complicadas. En mi pecado realmente estábamos contando una historia difícil. Estábamos contando una historia en donde la mamá y la hija no tienen una buena relación y la mamá odia a la hija porque pues es el resultado de un incesto. Entonces es súper fuerte. Y el final ciertamente fue un proceso muy intenso porque veníamos contando una historia por muchos meses y cuando llega la escena en donde todos vamos a entender, o todos los espectadores van a entender por qué hay ese odio entre ellas dos, para mí era demasiado fuerte y fue como muy cansado y era un gran reto porque tenía que en esa escena poder darle valor a todas las escenas que veníamos trabajando durante muchos meses para que se entendiera el por qué era tan grande ese odio. Y bueno, obviamente era un tema muy fuerte porque darte cuenta que tu abuelo es tu papá y que eres resultado de un incesto y de una violación y que por eso tu mamá te odia y toda la novela que digo por eso está muy difícil. Y claro que fueron escenas muy fuertes. También en mi pecado hice escenas de violación, entonces también terrible. Fueron escenas constantemente dramáticas y que realmente tenían un sentimiento de peso y era constantemente estar llegando a los botones que más emociones me permitían sacar. También cuando mi papá se muere, cuando se incendia todo y también en esa escena me costó pues el poderme conectar siempre porque era constantemente un desgaste emocional y físico. En Cuidado con el Ángel me divertí mucho porque era un personaje muy divertido y también tuvo su etapa de conflictos y de momentos difíciles, pero la realidad es que el personaje en sí estaba escrito de una manera que a mí me hacía pasarla bien, porque yo hacía cosas que no haría en mi vida, o sea, salir descalza a la calle, romper los cristales de una casa, porque nada más así, pues no lo haría, pero la verdad es que creo que ha sido también bueno, porque a través de la actuación podemos darle vida a personajes y darle vida a otras cosas que no son nuestras, entonces es lo rico de eso. Y cuando terminas una escena así, después de que estás hecho pomada, te dicen corte y eres la más feliz del mundo, en realidad. Es como algo masoquista, pero en realidad hacer eso y se siente bien. Me repitió muchas veces, ¿no? Ay. No. De hecho, hay una escena, la escena del incendio donde se muere mi papá, Paulino Córdoba. Ajá. Desde que, hace cuenta, cuando estábamos grabando la escena de mi pecado donde es el incendio y se muere Paulino, estaba yo en la camioneta con la actriz que era Magda Karina, que era mi nana, que es una actriz increíble, y estábamos ella y yo platicando y en eso me dicen, Maite, 3, 2, o sea, me agarraron desprevenida y yo dije, ¿cómo? ¿Ya? Sí, entonces me bajé del coche y fue ahí así como llegar, después de estar platicando y muriéndome de risa, fue 5, 4, 3, 2, llora. Y afortunadamente toda la primera. Esa toma toda la primera. Gracias, te amo. Gracias a ti.